mi compañera ya les habló sobre la cirrosis. Les daría solamente las principales complicaciones que nos preocupan son la hemorragia y las infecciones. En cuanto a la insuficiencia renal y la descompensación de la enfermedad hepática. También puede aparecer o empeorar la citis, encefalopatía hepática. Y finalmente todas estas complicaciones contribuyen a aumentar la mortalidad. Como ya lo mencioné, primero preguntaría mucho ya. Lo más importante está la hemorragia. El hígado participa en la síntesis numerosa de factores relacionados con la coagulación. Y cuando existe una enfermedad hepática avanzada, esta función puede alterarse. Y también puede aparecer o empeorar la citis o encefalopatía hepática. Finalmente, todas estas complicaciones contribuyen a aumentar la comida de hígado. También ya mencioné. Y ya. Bueno, en cuanto al MED, el primer punto a distinguir entre una cirrosis compensada y una descompensada, la diferencia fundamental es la presencia de las complicaciones, que ya mencioné, y también indica una enfermedad hepática más avanzada y modifica considerablemente el riesgo quirúrgico. Y también basa principalmente las variables del laboratorio, permite estimar la gravedad, el pronóstico, enfermedad hepática avanzada y lo que habla del CHIP, que es una escala que nos ayuda a identificar pacientes con mayor riesgo. ¿Cuánto al CHIP? Ya. Para valorar la gravedad del CHIP, este sistema incorpora 5 variables, que es la bilirrubina, la albúmina, y tipo de proteína o el INR, la citis y la encefalopatía. Cuando la variable recibe entre 1 y 3 puntos, al sumar los puntos obtenemos una clasificación de A, B o C. Y siendo la C la categoría de mayor gravedad. Ahora a continuación vamos a hablar sobre el VIH y lo que el cirujano debe conocer. Si bien el VIH como tal, decimos VIH y nos alarmamos, habrá que tener presente que no va a ser una contradicción absoluta por un acto quirúrgico. En este caso, las comorbilidades y del pronóstico va a depender de la función inmunológica actual del paciente y de si la intervención es selectiva o de urgencia. Ahora, definición del VIH. Como bien sabemos, este virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que pertenece al género del lentivirus. ¿Cómo va a infectar este virus? Pues se pega a las células que presentan el receptor CD4 y va a hacer que esas células entren a una muerte celular programada. Así también va a inhibir la respuesta del sistema inmune. En el caso de una instauración de un esquema antirretroviral, digamos, no tenemos la instauración de este esquema, va a haber un deterioro progresivo de la inmunidad y lo que va a permitir la aparición de infecciones como gérmenes oportunistas y también gérmenes de baja virulencia incluso, y va a progresar a neoplasias avanzadas, lo que conocemos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahora, la evaluación prequirúrgica inmunológica se va a basar en exámenes hematológicos y virológicos. Un conteo absoluto del linfocito CD4 menor a 200 microlitros va a ser un factor predictivo para una morbimortalidad postoperatoria, lo que se va a asociar a una falla multiorgánica y a complicaciones con infecciones severas. Asimismo, la medición de la carga viral cuantitativa a través del PCR va a permitir inferir el grado de replicación en tejidos. Se dice que valores indetectables, es decir, menor a 20 o 50 copias por microlitro, confirman una adecuada supresión virológica. También va a ser indispensable mirar la interacción que tiene el tratamiento antirretroviral con los anestésicos sistémicos y descartar cuadros oportunistas sintomáticos o subclínicos antes de proceder con una cirugía electiva. En cuanto a los factores de riesgo quirúrgicos
y mitos, se dice que el incremento de las complicaciones postoperatorias en pacientes seropositivos, es decir, pacientes con el VIH, está condicionado por una inmunosupresión sistémica más que por la presencia aislada del virus en sí, ya que se dice que hay personas seropositivas pero que tienen controlada la enfermedad, es decir, con más de 500 células por microlitro y una carga viral indetectable. Incluso estas personas van a poder soportar de manera adecuada, al igual que cualquier otra persona, al igual que cualquier otro paciente. El problema está en si va a haber un recuento bajo de CD4, lo que va a comprometer a una fase de inflamación y fibroplasia en el proceso de cicatrización, incrementando la incidencia de dehiscencias y de infección en el sitio quirúrgico por patógenos nosocomiales o oportunistas. Entonces, la regla de oro en una cirugía para VIH, como lo dije al principio, no está contraindicada, o sea, el VIH no está contraindicado para una cirugía. Un paciente controlado con el tratamiento antirretroviral y los CD4 conservados puede operarse de manera segura. Los factores determinantes del riesgo son el estado inmunológico, el control virológico, las comorbilidades y el tipo de urgencia de la cirugía. El impacto del tratamiento antirretroviral va a ser que el inicio de este tratamiento inhiba la actividad de las enzimas virales, como son la transcriptasa inversa, la integrasa, la proteasa, deteniendo la replicación del VIH a niveles plasmáticos indetectables. La supresión virológica va a permitir una reconstitución cuantitativa y funcional de los linfocitos CD4, reduciendo a niveles mínimos la probabilidad de contraer infecciones oportunistas o desarrollar eventos definitivos para la SIDA. En el contexto perioperatorio, la continuidad de la terapia antirretroviral durante las fases pre y post quirúrgica asegura un mantenimiento en la homeostasis inmunológica. Incluso se dice que prequirúrgica, antes de la operación, no se debe suspender el tratamiento. Incluso en la mañana debe tomarse el tratamiento antirretroviral con una mínima cantidad de agua, y postquirúrgica tratar de, por ejemplo, si la cirugía es abdominal y va a haber, no se va a poder tolerar la vía oral, se indica que se haga de manera rápida o oportuna para que pueda de nuevo tolerar la vía oral, solucionar el pasaje por vía oral, para minimizar las complicaciones infecciosas y optimizar un pronóstico en el paciente, ya sea a corto o a largo plazo. Ahora yo les voy a hablar sobre el manejo perioperatorio del paciente con VIH. Tenemos tres partes, que es la optimización preoperatoria, el manejo intraoperatorio y los cuidados y la vigilancia postoperatoria. Bien, en la optimización preoperatoria hay que saber que ante una cirugía electiva es asegurar la máxima estabilidad inmunológica y evitar complicaciones sistémicas. Entonces, en caso de los pacientes con VIH, en estado inmunológico viral, tenemos que tomar en cuenta la carga viral y la cantidad de CD4. Cuando los CD4 son mayores a 200 células por microlitro, indican una mejor situación inmunológica y menor riesgo de infecciones oportunistas. La carga viral indetectable significa que el VIH está bien controlado por el tratamiento antirretroviral. En cambio, cuando los CD4 son menores a 200 células por microlitro, existe inmunosupresión importante, aumentando el riesgo de infecciones oportunistas, complicaciones después de la cirugía, mala evolución postoperatoria, ¿no? Y demás. Entonces, ¿qué implica esto para la cirugía, ¿no? Si bien la cirugía puede ser electiva, ¿no? Idealmente necesitamos que los CD4 sean mayor a 200 células y siempre acompañan con una carga viral indetectable. Entonces, si el paciente tiene CD4 menores a 200 células por microlitro, una cirugía que no es urgente puede posponerse.
y para optimizar el estado inmunológico y controlar el VIH, siempre que sea clínicamente seguro hacerlo. Bueno, acá también tenemos que hablar sobre el mantenimiento del TAP, como ya lo veo mi compañera, ¿no? El tratamiento antirretroviral que debe mantenerse durante el periodo operatorio, evitando así suspenderlo innecesariamente. ¿Por qué? Suspender el TAP puede favorecer la propagación del VIH y la aparición de la resistencia o mutaciones virales. Si hay un ayuno prolongado, algunos medicamentos pueden no poder administrarse por vía oral. Entonces, ¿qué debe hacer? Es una combinación con infectología para ajustar temporalmente el esquema, modificar los horarios o las dosis, buscar una alternativa adecuada mientras que dure el ayuno. La siguiente es una evaluación metabólica y nutricional del paciente. ¿No? Antes de una cirugía con el paciente con VIH se debe evaluar las funciones de los órganos y el estado nutricional, ya que ambos pueden influir en la seguridad del paciente en la cirugía y también en su recuperación. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? La función hepática y la renal, ya que algunos antirretrovirales pueden ser tóxicos, ¿no? A largo plazo. Por eso se evalúa lo que es hígado y riñones para detectar alteraciones y ajustarlos, si es necesario. También se pueden medicamentos como anestésicos o los antibióticos. Más adelante hablaremos sobre esto. El estado nutricional se debe buscar si es que hay desnutrición o una hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque la albuminemia baja está relacionada con peor cicatrización y mayor riesgo de las complicaciones postoperatorias. ¿Sí? Bien, en el manejo intraoperatorio se hace que el paciente con VIH debe basarse en evidencia científica, o sea, con un diagnóstico certero, seguro, ¿no? Y tomar las precauciones estándar, evitando cualquier forma de estigma o discriminación del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué precauciones nosotros debemos tomar? No se aplica un aislamiento especial para un paciente con VIH, ¿no? Se aplican las mismas medidas de bioseguridad utilizadas con todos los pacientes, ¿no? En caso de una operación se puede usar un doble guante, lo cual disminuye la exposición a la sangre si ocurre una punción o una rotura del guante. La protección ocular facial que evita el contacto de sangre con fluidos como los ojos o las mucosas. Las botas o calzado impermeable que protegen frente a derrames y salpicaduras. Y el manejo seguro de los materiales punzocortantes, fundamentalmente para prevenir los accidentes. Bien, tenemos lo que son las interacciones anestésicas con el TAP, ya que este puede interactuar con algunos medicamentos utilizados durante la anestesia, por lo cual el anestesiólogo debe de revisar el esquema antirretroviral antes de la cirugía. Por ejemplo, los inhibidores de la proteasa, como el vitanavir, pueden alterar el sistema citocromo P450, lo cual está encargado de metabolizar muchos fármacos. Esto puede hacer que algunos medicamentos anestésicos se metabolicen más lento. Como consecuencia puede aumentar o prolongarse sus efectos, especialmente con los sedantes, los opioides o los bloqueadores neuromusculares. Sí. Ya. Entonces, también otro manejo que hay que hacer es la profilaxis antibiótica, ya que en el paciente con VIH no necesita un esquema antibiótico especial, ¿no? Se utiliza la misma profilaxis antibiótica que un paciente sin VIH. La elección de antibiótico depende principalmente de lo que es el tipo de la cirugía y del riesgo de infección. Se administra siguiendo los protocolos habituales para prevenir la infección del sitio quirúrgico. Entonces, acá comenzamos lo que son los cuidados y la vigilancia postoperatoria, ¿no? El inicio precoz del TAP, como lo dijo ya también mi compañera, que después de la cirugía debe de iniciarse por vía oral lo antes posible, siempre que el paciente pueda tolerarlo o su función gastrointestinal lo permita. ¿Cuándo? Cuando pueda recibirlo y absorber el medicamento por vía oral. ¿Por qué? Porque esto evita que el VIH pueda volver a multiplicarse y haga un rebote biológico. Además, este disminuye el riesgo del desarrollo de la resistencia a los antirretrovirales. Y como último, tengo lo que es la seguridad farmacológica, que es al prescribir los antibióticos o los analgésicos para lo que es el ANTA, es indispensable usar la información con el esquema del TAP, ya que el paciente,
debería de evitar lo que es la toxicidad hepática o la renal, no que pasa con cualquier medicamento que se indique. Para hablar un poco de la transmisión ocupacional, hay que tener en cuenta de que personas de salud se contagian mayormente por el VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, y las principales son por punción de agujas, cortes con bisturís, salpicaduras, contacto de piel no intacta, con piel no intacta, o la manipulación inadecuada de estos instrumentos. Entonces, ¿cuáles son las precauciones? Tener una buena higiene de manos antes y después de una atención, usar los guantes, cuando se prevea contacto con sangre o fluidos, el uso de la bata o el mandil, la mascarilla, el uso seguro de las agujas instrumental, la eliminación adecuada de residuos biocontaminados, la esterilización y desinfección del material. Estas precauciones se aplican universalmente, y el equipo de protección depende de la exposición prevista. Ahora, hay que tener un manejo seguro de cortopunzantes, no hay que reencapuchar o doblar ni romper, manipular agujas usadas. Hay que desechar el material inmediatamente después de haberlo utilizado, usar los contenedores rígidos que estén debidamente rotulados, no rellenar el contenedor por encima del límite que se señala. Durante la cirugía hay que favorecer la técnica de la zona neutra para transferir los cortopunzantes. Y sobre todo la OMS recomienda firmemente lo que es la vacunación contra el virus de la hepatitis B en los trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué hacer después de una exposición? Para resumirlo, tenemos una exposición a sangre, el lavado o irrigación. Tenemos que notificar inmediatamente, evaluar la fuente de exposición y seguir la profilaxis a exposición o seguimiento según el virus. Entonces, tenemos que tener una conducta inmediata ante un accidente ocupacional, lavar la zona con agua y jabón, irrigar las mucosas con abundante agua, no exprimir bebidas ni aplicar sustancias irritantes, comunicar y registrar el accidente inmediatamente, evaluar el tipo de exposición, realizar las pruebas basales y el seguimiento al trabajador. La profilaxis post-exposición, en el VIH, iniciar una profilaxis lo antes posible. No hay que esperar si los resultados se confirman, sino hay que realizarlo lo más antes. En el virus de la hepatitis B hay que seguir una conducta de vacunación. Va a requerir lo que es la vacuna inmunoglobulina. En el virus de la hepatitis C no existe una profilaxis post-exposición. Aquí lo que hay que hacer es un seguimiento y hay que detectar la infección de manera temprana. Tenemos un pequeño caso. Tenemos un varón de 48 años, diagnóstico de VIH hace 8 años, tratamiento antirretroviral regular, hepatitis C crónica no tratada, programado para colecistectomía laparoscópica activa, no tiene fiebre ni signos clínicos de infección activa. Última carga viral y reencuentro de CD4 realizados hace más de un año. La pregunta sería, ¿se debe suspender la cirugía únicamente porque tiene VIH y hepatitis C? Para todo esto, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación preoperatoria. ¿Para qué? Para tener el grado de control de la hepatitis, del VIH y la reserva funcional hepática. Entonces, ¿qué pedimos? La carga viral del VIH, el reencuentro de CD4, hemogramas, función renal, electrolitos, todo lo que se ha escrito acá, grado de fibrosis, presencia de cirrosis, signos de hipertensión, estado nutricional, comorbilidad, las infecciones activas. Entonces, ¿qué conducta adoptamos? El VIH controlado no contraindica una cirugía. Si la carga viral es menor a 200 copias por mililitro o los CD4 son mayores a 200 células por milímetro cúbico, se puede proceder como si fuese un paciente sin VIH. Si existe una viremia no controlada, CD4 menores o iguales a 200 células por milímetro cúbico, hepatopatía descompensada, se debe optimizar al paciente y hay que valorar diferir la cirugía electiva. No debe interrumpirse el tratamiento
sin una indicación especializada. Se utilizan las mismas precauciones estándar como cualquier paciente y las guías perioperatorias señalan que cuando la carga viral es mayor a 200 copias por mililitro o los CD4 son menores a 200 células por milímetro cúbico, se recomienda consultar con el especialista antes de una cirugía de paciente. Para resumir todo esto, el antecedente de VIH o hepatitis no contraindica por sí mismo la cirugía. La decisión va a depender del control virológico, el estado inmunológico, la función hepática, la urgencia del procedimiento, la bioseguridad. Se basan en aplicar precauciones estándar a todos los pacientes sin una discriminación. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Sí han hecho un buen resumen, chicos, pero algunos puntitos más para detallar. Esto es cuando tenemos ya un paciente con el diagnóstico de una infección por hepatitis VIH, pero no sucede normalmente eso. Hay una gran parte de la población con estas infecciones que no saben que tienen VIH o hepatitis B. Entonces, cuando vienen a consultar al hospital y por un cuadro quirúrgico viene efectivamente de emergencia, como pregunta general, principalmente para ustedes, luego para nosotros, ¿qué exámenes prequirúrgicos solicitan a la paciente? A ver, acá. De VIH. VIH. Monograma. Función hepática. ¿A todos pides función hepática? No, ¿a quiénes pides función hepática? ¿A quién? A los que tienen problemas sobre todo, cuadros vesiculares, cuadro hepático, tienen coincidencia de ese que sí o sí perfil hepático, pero no a todos. Otro, ¿cómo? PCR. El PCR tampoco no es un parámetro prequirúrgico de rutina. Pruebas rápidas. ¿Qué? Pruebas rápidas. ¿Pero qué prueba rápidas? De VIH. ¿Qué más? De hepatitis. Prueba rápida de hepatitis. Me parece que sí. ¿Cómo se llama la prueba para determinar si tiene una infección? ¿Quién me ha dicho B? Hepatitis B. ¿Cómo se llama el examen para determinar una infección aguda de hepatitis? Eso era su tema. Su tema les estoy preguntando, chicos. El antígeno de superficie, hepatitis B, por ejemplo, eso solicita de rutina, pruebas de VIH de rutina, y fuera de eso, su hemograma, glucosa, creatinina y grupo y factor. A veces un examen completo de orina, que se pide de rutina, ¿por qué? Porque a veces el paciente evoluciona del postoperatorio con fiebre y te pregunta, ¿cómo estaba el examen completo de orina? Porque el paciente justo se ha debutado con una fiebre al segundo día. Causas de fiebre al segundo día, el postoperatorio, y como yo le pregunto al paciente, ¿cómo estaba su examen de orina hace 2 días? Normal, pero ahora ¿cómo está? Patológico. ¿O cómo estaba su examen de orina? Estaba patológico. Entonces descartamos que sea el cuadro de la fiebre al segundo día, la infección de patología. Entonces, esas pruebitas se piden de rutina. A veces piden BDE o para descartar sífilis, ¿no? Pero normalmente piden VIH, hepatitis B, hemograma, glucosa, creatinina, grupo factor y un examen completo. Esos son los exámenes de rutina. Como ustedes hacen internos y ven a pacientes con cuadros, digamos, de apendicitis aguda, eso tienen que consultar. Obstrucción intestinal tienen que consultar eso y asociar quizás un gangliodentroides. Un cuadro de hepático como ictericia también del paciente. Tienen que consultar más eso, más un perfil hepático. Y así todos los cuadritos se diferencian. Ese grupo esa batería de laboratorio más algo más. Eso es cierto, la rutina lo va a contar. Pero lo que yo estoy nombrando es la rutina para todos los pacientes. Sea un educado, pollo, leche, casa, cacahuate, lo que sea, van a solicitar eso. No se olviden. Ya, es uno, es eso.
Entonces, una vez que yo he detectado al paciente, tiene un cuadro de infección con hepatitis B, porque el antígeno de superficie de hepatitis B ha sido positivo, ya, ustedes han tomado en cuenta que no contraindica. Si yo he tomado, el paciente va a operar de apendicitis, he tomado este parámetro y ha sido positivo, ¿qué es lo que sigue en este cuadro de este paciente? Tiene hepatitis B. Como de rutina le han pedido, ya el doctor ha salido positivo. Y el doctor te va a decir, ¿qué más le vas a pedir a este paciente? Ustedes lo han nombrado en su exposición. ¿Quién ha puesto hepatitis? Si no, ¿qué más le pides a este paciente? Tenemos las dos escalas, la NET y la... Exactamente. Y básicamente tenemos... Esa famosa batea le pide. O un perfil hepático y clasifico si el cuadro hepático está compensado o descompensado para tomar otras medidas. ¿Qué me dice si está compensado? Yo ingreso sin miedo a operar, porque sé que no se me va a descompensar ese paciente. Está descompensado, ingreso con mucho miedo a ¿qué es lo que hago antes? Para que no se me complique, para que no esté preocupado luego en el postoperatorio. ¿Qué es lo que hago antes con ese paciente que está con su cuadro hepático descompensado? Primero, Lo has nombrado también ahí. si es que no es urgencia, se reprograma la operación. No, estamos hablando de emergencia, apendicitis aguda. Bueno, entonces en ese caso se valora más el riesgo de la vida del paciente, si es Ya. el riesgo se ingresa. ¿Qué es lo que haces? Tratar de... Si estás descompensado, tú lo has dicho, lo compenso al paciente. ¿Y cuál es el parámetro más importante clínicamente, chicos? ¿Cuál es el parámetro más importante clínicamente en un paciente con una hepatopatía descompensada? Clínicamente, lo que van a encontrar ustedes. ¿Cuál es? Le pongo más 2 puntos. No, clínicamente, no laboratorialmente. ¿Qué es lo que encuentra el paciente? ¿Está comprendido? No es un parámetro. Puedes quedar en el segundo lugar. Más importante, el paciente está distendido. Entonces, a la sífilis. Ese es el parámetro clínico que nos va a decir que este paciente está descompensado. Y por diferentes situaciones, por la albúmina, por hipertensión portal. Entonces, clínicamente yo veo, doctor, está con una citis. Este paciente está de contra descompensado. Alto riesgo de mortalidad, incluso el cirujano del fondo. Por más que ingresemos, porque ese paciente se descompensa rápidamente. En el postoperatorio va a desarrollar discrasias sanguíneas, el INR no. El INR puede estar prolongado, lo puedo compensar. Le pongo plasma, un crío precipitado y lo compenso. O hay un medicamento, que es la Tecnaples se llama. Con ese Tecnaples, de lo que el INR está en 1.82, yo lo bajo al toque a 1.2, lo normalizo. Rapidísimo. ¿Para qué? Para que me dé el tiempo de hacer una cirugía corta y de que no se me desangre. Rapidísimo lo hago. Pero a veces no hay en los hospitales, lo tengo que plasmiar, no hay de otro. Para plasmarlo, intento bajar el INR. Se puede empezar. La hipoalbuminemia le meto albúmina. El cuadro encefalopático va a compensarse con qué? Le doy full lactulosa, lavados del colon, se compensa el paciente. La otra parte de las bilirrubinas es por el aumento de la hipertensión portal también. Podría ser como segundo parámetro clínico más importante. Entonces, eso sí, no me va a variar mucho, porque no va a menos que esté entrando con un hemograma recontra séptico, que me puede estar haciendo sospechar incluso de una colangitis o de abscesos hepáticos, ¿no? Entonces ahí sí, pero la citis no se puede compensar. Por más que yo lo drene, o sea, hago una paracentesis, ¡pam!, y le saco toda la y lo trato de compensar, no se va, igual se me va a llenar, el postoperatorio se me va a llenar. Eso es el parámetro clínico que me descompensa en el paciente. Por eso, cuando yo encuentro eso, le pongo en alto riesgo de mortalidad en el paciente.
Ya, no se olviden de eso. Ahora, lo otro que quería preguntarles es, ya, el VIH. El VIH. Ya, igual también, el VIH, el video resumido es espectacular, genial. Lo que quería saber es esto, ¿no? ¿Qué hago si en la cirugía me he punzado con una aguja contaminada? ¿Qué es lo primero que hago? Lo han nombrado. ¿Qué es lo primero que hago con ese? Me he pinchado. Ustedes están con internitos, están apoyando. No tienen mucha experiencia con el objeto punzocortante y me puncé. ¿Qué es lo primero que hago? Lo primero que hace el internito, ¿ustedes lo que hacen es gritar? ¡Ah! Me voy a morir, dicen, sí, me voy a morir. Pero no te vas a morir, pues. Simplemente te has escuchado, pero con experiencia a veces como paciente VIH tú escuchas y dices que tu vida está acabada, ¿no? Si te has pinchado. Entonces, lo primero que haces, ¿qué es? Lavarse. Muy bien. Lavar una herida con un antiséptico y chorro continuo. ¿Ya? Ya, ha pasado eso. Luego, no he hecho profilaxis, ya, porque hay una profilaxis, ¿no? Te meten 3 medicamentos: la amiludina, citopurina y el otro no recuerdo, son 3 que te dan y te revienta el estómago. Como residente, yo he tenido un pinchazo. Yo no, porque estaba el interno, es el que jala el hilo, y al jalar el hilo, la aguja va y se engancha. Ese rato ni siquiera me di cuenta porque era una cirugía grande que me había dado el asistente, una nicolectomía, y era al cerrar la pared, imagínate, al finalizar el todo. Termino de cerrar así, recién me voy a lavar, voy al centro de epidemiología, el infectólogo me da mis 3 medicamentos y me reventó el estómago. Me produjo una gastritis, pero terrible. Culminé al mes que hacen tu prueba, hasta el segundo mes y a los 6 meses. Negativo. Entonces, ¿habrás servido la profilaxis? No lo sé, pero en el libro lo que requiere es, hagas o no hagas la profilaxis, tienes un riesgo, ¿no? En el libro requiere eso. No hago la profilaxis, ustedes lo han leído el tema, ¿cuánto es el riesgo? ¿Qué porcentaje? Es un porcentaje menos del 1%, menos del 1%. Algunos libros dicen 0.8%, pero la gran parte de libros dicen 0.6%. ¿Qué contrae? Mira, esas preguntas que estoy haciendo las voy a preguntar en el examen. Me van a decir 5 preguntas, doctor, de su tema, del seminario que han dado los chicos. Se supone que voy a agarrar su posición, pero ustedes no han apuntado eso. Estemos felices. Entonces, va a venir eso. La gran parte del libro dice 0.6%. Y si he hecho profilaxis, también hay un riesgo. ¿Cuánto es? La mitad. La mitad, 0.3. La mitad, sí. Entonces, pues, ¿cuán importante es? Sí hay ese riesgo, ¿no? De que te lleves esa suerte de que te hayas pinchado y que te hayas infectado. Pero tomando esa primera medida, que dice el chorro, lavado de medida, se reduce casi al 0%, no pasa nada. En cambio, está mucho riesgo porque yo he terminado, ni siquiera me he lavado. Por eso la primera medida que tienes que hacer es lavarte inmediatamente. Te has pinchado, no te quedes ahí. Quítate el guante inmediatamente y te vas a lavar con el chorro. Esa primera medida te va a reducir casi al 0% la infección por VIH. O por hepatitis. La misma medida es por hepatitis. La misma medida, chorro de agua chica. Esas experiencias van a llevar no solamente cuando tengan el diagnóstico de hepatitis o VIH, o aquí en Arequipa han escuchado las noticias, han llevado su curso de epidemiología o algún curso de infectología. El aumento de casos de VIH está en aumento por culpa de los adolescentes que están teniendo
digamos, relaciones sexuales al libre albedrío, sin ninguna protección, sin ninguna orientación, prevención, promoción de la salud. Entonces, al tener esos casos, ustedes que van a llegar al hospital van a tener que ver un paciente con VIH, desconocen, van a suturar una herida por lo que está viniendo. Y en ese momento se hace una herida. O se hace en la sutura, se punzan con esa misma aguja. O están inyectando y al momento de colocar nuevamente a su capuchón en la jeringa, se punzan también. Sucede eso. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿qué es lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, en esos cuadros? Si ustedes no sospechan que tengan VIH en pacientes de eso. Lavarse. Lo primero es lavarse. Muy bien. Y el segundo, Profilaxis con los. de frente, de profilaxis. Pero si no sabes, Prueba rápida al paciente. la prueba rápida. Pido su antígeno de superficie y su prueba rápida de VIH. Sí, rapidísimo. Que no se vaya el paciente. A veces vienen delincuentes. Esos delincuentes son los peores. Quieren que se cure rápido y se van. No les importa si les das medicamentos o no para el dolor, para la infección, no les importa. Simplemente, ¿dónde se van a topar con eso? Con 9 delgado y con leche. Hablen con sus compañeros mayores. De verdad hay delincuentes que van a hacer. Al menos por bien de salud, no hay tantos delincuentes. Si son delincuentes, son de plata. O sea, los que son alcaldes, regidores, que vienen todavía prepotentes para que les atiendan rápido. ¿Sí? O sea, digo delincuentes porque de alguna manera roban del Estado, ¿no? Son delincuentes con término. Pero eso todavía te esperan, te pueden pedir sus exámenes laboratoriales, confirman, ¿sí? Pero los otros delincuentes, esos malhechores que andan por las calles, esos tipos quieren que les suture rápido. Y si te has pinchado con esa aguja, no les importa, no voy a tomar el examen, ya les suturado. A él no le importa que tú le cierres la herida. Y estos delincuentes quieren, no, yo no quiero nada, les van prepotentemente. Eso sucede con violencia no delgado. En Lima, ¿y para qué es eso? Los hospitales Minsas, el Hospital María Auxiliadora, el Policlinic, 2 de mayo, terrible, un caos, puros choros van ahí, con acuchillados, ¿ah? Terriblemente. Y como te digo, es que yo trabajé allá. Saliendo de cirujano de bebecito, me jalaron a un hospital, a otro hospital, y de ahí ya me vine para acá. Y sabía que salud es más tranquila. MINSA es un desastre. En MINSA les voy a decir que allá en Lima, el residente de cirugía hace las suturas junto con el internito. El asistente no se mete, el asistente solamente opera. O sea, toda la chamba es el asistente y el internito. Ya, ha sido una buena exposición, espero que se haya servido.